Nos alegramos de volvernos a ver y continuar con el estudio del libro de Romanos. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos en tu presencia y pidiéndote, Señor, que tú nos guíes en este tiempo. Tú eres quien nos instruye en tu palabra. Sea tu Santo Espíritu obrando en el corazón nuestro, en nuestra mente, de tal manera que podamos retener tu palabra, entenderla y vivir conforme a ella, Padre. Te rogamos, Señor, tu dirección en este tiempo. Tú alumbra nuestro entendimiento, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo 13. Hoy día veremos el verso 11 al 14. Y hablamos de el llamamiento de Dios a despertar, ¿no? A no estar dormido espiritualmente, ¿sí? Y a través de las Escrituras nosotros somos enseñados a no dormir espiritualmente. Los creyentes en Cristo tenemos que estar despiertos, alertas, velando, sirviendo al Señor. Y es motivo de tristeza cuando como creyentes nos encontramos en un estado de somnolencia espiritual. Por eso el llamado de parte de Dios a estar despiertos, ¿sí? Y hay ciertos pasajes que queremos revisar en este tiempo, ¿no? A propósito del pasaje que corresponde hoy. Y el primero es en Efesios 5:14. Dice, despiértate tú que duermes, ¿no? Y dice, levántate, es hora de despertar, ¿no? Levantarnos de entre los muertos, ¿sí? Y necesitamos realmente que Dios obre un reavivamiento espiritual. Necesitamos salir del estancamiento espiritual, ¿sí? Y debemos estar espiritualmente entonces despiertos, vivos para nuestro Dios. Y de esa manera nosotros podemos mostrar la vida de Cristo, podemos expresar su vida a través de la nuestra, ¿sí? Y el mundo sabrá que Jesucristo vive. Y esto cuando vean en nosotros, ¿no? Así como decía el apóstol Pablo, Cristo vive en mí, ¿no? Y nos preguntamos entonces, ¿cómo puede suceder esto? Y la respuesta que encontramos a través de las Escrituras es siendo llenos del Espíritu, ¿sí? En Primera de Corintios, capítulo 15, versos 32 al 34, leemos, dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y escribiendo el apóstol Pablo, ¿no? a la iglesia de Corinto, le expresa esto, ¿sí? Y dice, había un problema doctrinal y realmente era serio. ¿Por qué? Porque algunos decían que no había resurrección y estaban negando la sana doctrina, ¿sí? Y cuando esto sucede, esto conduce al decaimiento moral del pueblo de Dios. Podemos decir que conforme son nuestras creencias, así vivimos, ¿sí? Y decían, si los muertos no resucitan, ¿por qué no satisfacer nuestros deseos carnales? ¿Sí? Si mañana moriremos, ¿por qué no pasarla bien ahora? Y había gente en la iglesia que pensaba de esta manera y vivía de esa manera, ¿no? Entonces la otra parte de este texto dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Malas compañías, malos compañeros, con quienes no tenemos que asociarnos, ¿sí? Debido a que sostienen enseñanzas falsas y su vida va de acuerdo a ello. Y es muy posible
que si estás con ellos, si frecuentas a ellos, van a terminar corrompiéndote, ¿sí? La mala compañía corrompe la moral. Hablamos del carácter del cristiano, ¿sí? Nuestras compañías deben ser hombres y mujeres que sigan las sanas doctrinas, que no desvíen nuestra conducta en Cristo. En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Sí? Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Si el que anda con sabios, si andamos con personas, como dice, necias, ¿no? Personas que no andan conforme a lo establecido por Dios, que transgiversan su palabra, entonces, ¿qué nos puede esperar? ¿Sí? Salmo 119, verso 63 dice, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Ahí está, ¿no? Podemos hacer la diferencia entre personas, ¿sí? Y escoger a aquellos que realmente van a ser de bendición para nuestras vidas, ¿sí? Un llamado entonces de alerta, ¿sí? En el verso 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. En 1 Corintios 15:34, ¿sí? Dice velad, significa estar despiertos, sobrios, salir de la somnolencia profunda, levantarse de la intoxicación moral, ¿no? Dice, no sigas embriagado con esas doctrinas falsas y corruptas. Entonces, velad tiene todo este significado, ¿no? Velad. En 1 Tesalonicenses 5, 4-9, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces los creyentes no estamos en tinieblas, aunque antes estuvimos en las tinieblas, ¿sí? Los creyentes ahora somos hijos de luz. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Estamos en el mundo de tinieblas, pero no somos de las tinieblas. Pertenecemos a la luz del día. Por tanto, dice, no durmamos como los demás. Este es un llamado de alerta diferente, ¿no? Dice, los otros pasajes decían, despierta. Este es diferente, dice, no te duermas, ¿sí? No te duermas, vela, está despierto, ¿sí? Los otros, los cuales se refieren a este verso, son los inconversos. Cuando dice los otros, a los cuales se refiere este verso, ¿no? Son los inconversos. Los inconversos son los que duermen. Los creyentes debemos de permanecer despiertos, ¿sí? Alertas. Los que no conocen a Jesucristo como su Salvador están durmiendo, ¿sí? No se percatan, no se dan cuenta del peligro inminente en el que se encuentran, ¿sí? Sus ojos espirituales están cerrados, ignoran totalmente lo que está sucediendo y el peligro en que se encuentran. Pero cuando nosotros le hablamos del peligro en que ellos están, le hablamos de que si mueren en sus pecados, si no se arrepienten, si no aceptan a Jesucristo, les aguarda la condenación eterna. Y para ellos eso es algo como que no hay ningún peligro, ¿sí? Y viven sus vidas como si el juicio de Dios no viniese un día a la vida de ellos, ¿sí? Como si no se fuesen a encontrar con el juez justo, ¿sí? Que es Dios. En el verso 7 leemos, dice, que se duermen de noche, ¿sí? Y podemos pensar, es inapropiado dormir de día, ¿cierto?
Imagínate los empleados del banco, ¿no? Que ellos, tú vas a que te atiendan y ellos estén durmiendo, ¿sí? Que el chofer del bus en el cual estás viajando, de repente se duerme, ¿sí? Y de igual manera podemos pensar en los policías de tránsito, están dirigiendo el tránsito en la hora punta y de repente están dormidos. ¿Y qué va a suceder si estas personas están dormidas? ¿No? Catástrofes, ¿sí? Entonces, dice, no es apropiado dormir de día. Los creyentes son personas del día, ¿sí? Dice de la luz, ¿sí? Los inconversos de la noche. Y vemos esa diferencia, ellos están dormidos, no se percatan del peligro en que se encuentran. Gente del día son los que están despiertos, sobrios y alertas, ¿cierto? Entonces espiritualmente nosotros también debemos de estar así, como dice, despiertos, sobrios, alertas, velando, ¿sí? ¿Y cómo es que espiritualmente podemos estar en esta condición? Hay ciertas características. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 19, encontramos las características de aquel cristiano, cristiana, que está despierto, sobrio, alerta. Y una de las cosas que encontramos dice, estad siempre gozosos. El gozo debe ser parte de nuestra vida, ¿sí? También dice, orad sin cesar, la oración constante, permanente en nuestras vidas. Dice también, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Gracias en todo, por toda circunstancia que el Señor nos permite vivir, sean agradables o no agradables a nosotros en aquel momento, ¿sí? También dice, no apaguéis al Espíritu, es no entristecer al Espíritu, no contristar al Espíritu de Dios, escuchar la voz del Espíritu y obedecerle, ¿sí? Ahora entramos a Romanos 13, del 11 al 14. Y dice, en este pasaje, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos realmente un llamado de alerta. En Romanos 13, 11 nos dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Podrías estarse preguntando, ¿no sabes qué hora es? No, dice, y esto conociendo el tiempo. Y muchos no están detectando el tiempo en el cual estamos viviendo y que no es hora de dormir, ¿sí? Es hora de estar despiertos y alertas, sirviendo al Señor. También dice, nuestra salvación está más cerca, dice, nuestra salvación que cuando creímos. Se refiere a nuestra futura y final salvación. Se refiere al día de la redención. Es cuando nuestra salvación será completa. Estaremos, como dice, en la presencia del Señor y libres de pecado. El día de nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. ¿Qué tiempo atrás creíste en el Señor Jesucristo? ¿Sí? Ahora ha pasado el tiempo, no sé, 1 año, 5, 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿cuántos años han pasado? Y eso nos ha llevado a estar más cerca. Cada día que pasa de nuestra vida, realmente nos acercamos al día final, total, completa de nuestra salvación, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿sí? Tengamos presente que el tiempo que tenemos ahora para servir al Señor es limitado. Nuestros días se acaban. A veces pensamos que somos jóvenes todavía. O los jóvenes dicen, todavía tengo mucho tiempo por delante. O ya habrá oportunidad de servirle al Señor. ¿Sí? O algunos dicen, no, los jóvenes son el futuro de la iglesia, o los niños son el futuro de la iglesia. Y alguien dice, no, no es el futuro, son el presente. Hoy ellos también tienen que estar sirviendo. Si ya son del Señor, deben de estar sirviendo
¿sí? Conforme a las habilidades, a los dones que el Señor les ha dado, ¿sí? Entonces nuestro tiempo realmente es limitado, nuestros días se acaban. Debemos estar despiertos. Dice, redimiendo el tiempo. ¿Qué es esto? Sino aprovechando al máximo cada oportunidad que nuestro Dios nos concede para servirle, ¿sí? A veces decimos, no tengo tiempo, ¿sí? Pero son oportunidades. Si alguien nos dice, puedes apoyarnos en este ministerio, sea con niños, con los jóvenes, con las damas, o una obra social, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y felicitamos a los hermanos que se comprometen en ese sentido, ¿sí? Dice, cuando llegue el final de nuestra salvación, no vamos a proclamar ya el Evangelio. Se terminó el tiempo, ¿sí? Ya no ganaremos más almas para el Señor, no guiaremos a personas a Cristo, ya no enseñaremos a la iglesia, ya no instruiremos en la palabra a la iglesia, ¿sí? Ya no habrá tiempo para realizar aquellas obras que el Señor preparó para nosotros, ¿sí? Todo esto y lo que el Señor nos guía tenemos que hacerlo ahora para glorificar a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. En Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dice, la noche está terminando, el día está cerca, está a la mano, ¿sí? Dice, estamos viviendo en este mundo de tinieblas, aún es de noche, pero pronto será de día. Como creyentes esperamos el día de Cristo, el día del regreso del Señor Jesucristo, o como decimos, la segunda venida de Jesucristo. Esperamos la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, conforme dice 1 Corintios capítulo 1, verso 7. También el texto del verso 12 dice desechemos, significa pues quitar, sacar, como cuando nosotros nos sacamos la ropa, ¿sí? Por otro lado dice vistámonos, significa ponerse la ropa, ataviarse, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de desechar, ¿qué es lo que nosotros desechamos? Desechamos lo que no sirve, ¿sí? Lo que ya está en desuso, ¿sí? Lo que no nos aprovecha. Entonces, esas cosas, dice, hay que desechar y vestirnos, dice, las armas de la luz. Indica esto ciertamente, ¿no? Cuando se habla de armas, ¿no? Hablamos de una guerra, ¿sí? Y los soldados en la guerra no duermen, ¿sí? Siempre hay quienes están vigilando. Y si la tensión es grande, el peligro es grande, nadie duerme, ¿sí? Todos están velando. Así también dice, debemos estar espiritualmente alertas, despiertos, de tal manera que podemos luchar y vencer, que el enemigo no nos tome de sorpresa, que el enemigo no nos deje mal, nos derrote, ¿sí? Y dice, usamos las armas de la luz. En Efesios 6, del verso 10 al 18, encontramos esto, ¿no? Las armas de la luz. Dice, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir, como dice, hacerle frente al enemigo, ¿sí? Debemos de vestirnos de la armadura de Dios y pelear. Y para ello necesitamos estar despiertos, alertas, vigilantes. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidias. Dice, debemos de ser honestos, debemos de ser hombres y mujeres decentes, ¿sí? Nuestro andar debe ser correcto, conforme a lo que Dios ha establecido para su pueblo, para sus hijos.
aún en este mundo de oscuridad, considere, pertenece al reino de la luz, ¿sí? Aquí vemos algunos pecados de las tinieblas que tenemos que rechazar. Y hablamos de pecados de fiesta, hablamos del desenfreno. ¿Qué es esto sino las fiestas excesivas, parrandas, orgías, ¿sí? También hablamos de la disipación. ¿Cómo era nuestra vida antes de que nosotros fuésemos salvos? ¿Sí? Una vida, como dice, inútil, una vida, un desperdicio de vida, ¿sí? Y como dice, la disipación, malgastar los bienes. El bien más precioso que nosotros tenemos de parte de Dios es la vida, ¿sí? Pero ¿cuántos malgastan su vida? ¿Sí? ¿Cuántos dañan su vida, dañan la vida de otros? ¿Sí? Dice 1 de Pedro 4:3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Cosas que no agradan a Dios y cosas que no son de ningún beneficio para nosotros, de los cuales no vamos a sacar ningún provecho, ¿sí? Aparentemente son buenas, ¿sí? Traen satisfacción, pero es temporal, ¿sí? Dice borracheras, no embriagado, dice con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar despiertos, alertas, sobrios. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Entonces, para el cristiano es eso, ¿no? Ser llenos del Espíritu, que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida. También se habla de los pecados de alcoba, y hablamos ahí de las lujurias, actividades pecaminosas que se cometen en la cama. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Encontramos aquí la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Encontramos el adulterio, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿sí? El matrimonio, también encontramos aquí el matrimonio, que es una institución divina para el bien de la humanidad. ¿Y qué es lo que encontramos en estos tiempos? ¿No? Conceptos contrarios a lo que Dios ha establecido, que es el matrimonio, ¿sí? El hombre tiene sus ideas y conforme, como dice, la concupiscencia de su corazón, va distorsionando lo que Dios estableció en relación al matrimonio, ¿sí? Encontramos también la lascivia, que es la propensión exagerada a los deleites sexuales. Y hablamos que no hay restricción sexual. Hablamos de las pasiones desordenadas, del libertinaje, de extrema indulgencia sensual. Y puede incluir esto también orgías, intercambio de esposos y otros excesos sexuales. Y este término se usa para las obras de la carne. En Gálatas 5:19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y ahí encontramos la lascivia como una obra de la carne, ¿sí? Aquel hombre o mujer que da rienda suelta a sus deseos carnales y los trata y de satisfacer a mayor grado, ¿sí? También encontramos los pecados satánicos y hablamos de las contiendas, de las discordias, de los conflictos, los altercados, ¿sí? Y todo esto que trae pues encono dentro del pueblo de Dios,
¿cierto? Y que a veces como que no nos damos cuenta. Y entre hermanos estamos disgustados, estamos peleados. Y esto no es de Dios. De Dios es la unidad, la concordia, ¿sí? La armonía. También está como pecado satánico la envidia. Y hablamos del celo, de tener envidia de lo que otro tiene, de lo que otro puede hacer. ¿No? Y también a veces envidiamos esto, ¿cierto? Hay alguien que tiene ciertos logros, realiza ciertos logros en su vida. Otro le envidia, adquiere ciertos bienes y otro le envidia, ¿cierto? Y se habla mal. Y también de las cosas que pueden hacer, como dicen, ¿no? Logros en sus vidas, ¿sí? Puede ser estudios, puede ser un negocio, ¿sí? Y un viaje, ¿no? Digamos, de hacer turismo de repente, de irse a otro país, disfrutar esos tiempos, y hay gente que envidia, ¿no? Y esto de la envidia también es un sentimiento de pesar o tristeza por el bien ajeno. Lo que debería hacer es alegrarnos porque a un hermano, a una hermana, o de repente a alguien conocido, le va bien. Diríamos, qué bien, ¿no? Qué bendecido, ¿sí? Qué bien que realizó, qué bien que obtuvo esto o lo otro, ¿sí? Y no estar envidiando o deseando las cosas que otro tienen. También encontramos el orgullo, el pecado que resultó en la caída de Satanás. En 1 Timoteo 3:6 dice, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cierto? El orgullo nos lleva a perdición, ¿sí? Y hablamos del orgullo como excesiva estimación de uno mismo. Dice, debemos de tener el correcto concepto de nosotros, no excesivo. Cuando pensamos excesivamente sobre nosotros, entonces ya a los demás lo vemos como nada o muy por debajo de nosotros. El orgullo. Y eso llevó a Satanás también a la perdición, a la condenación, ¿sí? El orgullo. Quiso ser como Dios. No le bastó ser como Dios lo hizo. No le bastó que Dios lo tenga en alta estima. Quiso ser igual a Dios y se rebeló y eso fue su caída. En Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Encontramos el verbo vestirse, ¿no? Dice, significa ponerse ropa, ataviarse, cubrirse. Vestirnos del Señor Jesucristo es vestirnos de su carácter, ¿sí? Cuando vemos a una persona, a primera vista vemos su vestido. Eso es lo que se nota, ¿sí? Cuando la gente ve a un cristiano, tiene que ver a Cristo. Debería ver a Cristo, ¿sí? Y esto lo ven ellos en nuestra conducta. Y ahí es donde ellos van a contemplar al Señor Jesucristo. Ven una vida vivida para aquel que murió y resucitó por nosotros, ¿sí? Vestirse entonces de una persona no es común esta expresión entre nosotros. ¿Cómo me voy a vestir de una persona? Pero para el tiempo donde Pablo está escribiendo esto, el tiempo de la cultura griega, para ellos sí, era entendible, ¿sí? Significaba imitar su ejemplo. Entonces cuando dice vestirse de una persona o vestirse, en este texto dice vestirse del Señor Jesucristo, está diciendo imita su ejemplo o imítalo a Jesucristo. Reproduce su espíritu en ti. Sé como Él. ¿Sí? Debemos vestirnos del carácter amable del Señor Jesucristo para que de esa manera Él sea visto
por la gente, ¿sí? Tenemos que identificarnos totalmente en Él. El término provisión significa provisión, cuidado, premeditación, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien sale de viaje, planifica, compra lo que necesita para el viaje, sea su ropa, calzado, ¿no? La ropa apropiada para la estación, para el lugar donde va, ¿sí? También se preocupa por la movilidad. Si va en avión, también ya está viendo el pasaje y etcétera, ¿no? Cuántas cosas se prepara para un viaje. El pecado hace su obra mortal. Nosotros lo permitimos, hacemos provisión para ello. Aquí dice, no hacer provisión para el pecado, ¿sí? No hacer provisión para los deseos de nuestra carne. ¿Cuántas cosas nosotros guardamos que nos incita al pecado, que nos conduce al pecado, ¿sí? Hacemos provisión para ello. Cuando dice provisión para la carne es que nosotros estamos planificando, estamos pensando en ello, ¿sí? Proveemos para ello de 1000 maneras diferentes, ¿cierto? Hablamos de viajes, hablamos de fiestas, hablamos de reuniones, hablamos de tener de repente hasta bebidas alcohólicas en casa, ¿sí? Por si acaso, dice, ¿no? Un vinito, un champán, provisiones para la carne. Tengamos presente, la carne no puede ser, y escuche esto, la carne no puede ser reformada, ¿sí? La carne no puede ser mejorada, tampoco transformado, tampoco hermoseada, no puede ser perfeccionada. ¿Sabe lo que Dios hace con nuestra carne? Lo mata, ¿sí? Si tenemos que morir a nuestros deseos carnales, ¿sí? Y eso ha sido hecho mediante la cruz, mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única solución para la carne, para nuestros deseos carnales, ¿sí? En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Entonces lo que Dios hace con la carne lo mata. A veces nosotros pensamos que tenemos que reformar, que tenemos que mejorar, tenemos que perfeccionarlo, que ya vamos a dejar ciertos apetitos. No, tenemos que ser radical en esto, tenemos que, como dice, matarlo. Ya no debe ejercer influencia en nosotros, ya no debe ser parte de nuestra vida, y menos nosotros estar haciendo las provisiones para ello, ¿no? En Gálatas 3:27 y Romanos 13:14 encontramos unas diferencias, ¿sí? Y encontramos la posición del creyente. En Gálatas 3:27 la posición del creyente. Y en Romanos 13:14 encontramos la condición del creyente, ¿sí? Y cuando hablamos de la posición del creyente nos dice que somos perfectos en Cristo, ¿sí? Hablamos de ser revestidos de Cristo, que Dios nos ve en Cristo, que también somos como Cristo, que tenemos su justicia, que somos perfectos a los ojos de Dios, que estamos completos en Jesucristo, que no tengo imperfecciones de carácter. Así nos ve Dios. Esa es nuestra posición delante de Dios. Pero nuestra condición como creyente, nuestra realidad a los ojos de la gente es otra, ¿sí?
Cuando la gente me ve, ¿qué es lo que ve en nosotros? En ti, en mí. Ellos ven a Cristo, ven reflejado el carácter del Señor Jesucristo, ven el fruto del Espíritu, ven que en nosotros hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ven eso? Entonces, algo que podríamos preguntar, dice, ¿has desechado las obras de las tinieblas? ¿Te has vestido de las armas de la luz? Hablamos la verdad, buscamos la justicia, predicamos el Evangelio, confiamos plenamente en Dios. Ya somos salvos mediante la fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Es un libro ahí nomás? ¿O es un libro el cual leemos y buscamos que conocer a Dios, y buscamos que conocer a Jesucristo, y buscamos su voluntad a través de su palabra, sus verdades para nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué hay de los deseos de la carne en nuestra vida? La gente te ve y puede decir, es un creyente, es un cristiano, es un hijo o hija de Dios, o dicen otra cosa. Hay cosas que tenemos que quitar de nuestra vida, ¿sí? Aquella gama de pecados que nos habla ahí en el capítulo 13. Toda esa gama de pecados debe ser desechada de nuestra vida, ¿cierto? Aquellos pecados, como dice, de fiesta o de mesa, aquellos pecados de la alcoba y aquellos pecados satánicos. Y vestirnos, como dice, de las armas, de la luz, de tal manera que podamos enfrentar al enemigo, que podamos estar alertas, despiertos, vigilantes, poderle hacer frente y salir victoriosos. Oramos. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Padre, por la alerta a nuestras vidas, la alerta a tu iglesia, Señor, de estar despiertos, de estar atentos, de estar vigilantes. Que el día de la venida de Jesucristo está cerca. Que tenemos que hacer frente al enemigo. Que tenemos que luchar como soldados. Tú nos darás la victoria, Padre. Gracias te damos, Dios amado. Seamos, Señor, aquel hombre, mujer que está en el corazón tuyo. Seamos el pueblo que está en el corazón tuyo. Gracias, Dios bendito. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos contentos de haber tenido este tiempo con ustedes y nos volveremos a ver en la próxima transmisión. El Señor los bendiga.